Bienvenidos a Susurros del Alma una semana más y esta semana en Vida tras la Vida, en el programa especial de los ECMs, no tenemos un ECM. Tenemos una persona que está como yo ahora mismo, está en el estudio del ECM pero está mucho más metido que yo porque es el coordinador, vamos a decir, en España de la asociación IANS, que luego explicamos lo que es y de qué se trata todo el tema. Pero primero vamos a dar el bienvenido a Alejandro Agudo. Hola Alejandro. ¿Qué tal, Peter? Un placer estar contigo. Igualmente, es un placer tenerte aquí porque tenía muchas ganas de hablar contigo y de hablar con alguien como tú que puede dar la explicación, ¿no? Del estudio que hay detrás de este tema, ¿no? Que es un tema que ahora está en auge. Ujú. Bueno, Alejandro, para empezar, ¿cómo te interesaste por este tema? Porque tú eres científico, además, tú eres un hombre de Sí, a la... ver, yo estudié ciencias físicas aquí en Madrid ya hace muchos años, en la Complutense, en la Universidad Complutense, Ajá. y lo que pasa es que luego no me dedicaba a la investigación y a la física como tal, sino que me dedicaba al mundo de la informática, y he estado toda mi vida trabajando en la informática, ¿no? Pero vamos, siempre me ha interesado mucho y he seguido leyendo mucho y todas estas cosas, ¿no? Entonces sí, efectivamente tengo una formación más bien científica, más bien técnica y profesionalmente también, y yo realmente no me había interesado especialmente por este tema. Pues mira, yo recuerdo que fíjate ahora que se hacen los 50 años del Vida después de la vida de Raymond Moody, del Mm, Life After Life, del sí. libro. Pues yo recuerdo que lo leí y fíjate que yo no sé si lo llegué a terminar, fíjate. Y o sea que tampoco es que me interesase mucho el tema, ¿no? Pero estas cosas que ya cuando se fue acercando ya el final de mi vida laboral, pues en el 2012 creo que fue, me Ujú. llegó el caso este de Iben Alexander, del neurocirujano americano. Es un caso impresionante que tuvo un impacto tremendo allí en Estados Unidos, salió en Newsweek Mm, y luego escribió este hombre el libro La prueba del cielo, que se mm, ha vendido por un montón de países y ejemplares. mm, Y entonces llegó aquí. Entonces, a mí me llegó esta noticia y a mí me sorprendió muchísimo. Y dije, uff, todo un neurocirujano de Harvard, además un tipo con prestigio y tenía ya tiene un montón de publicaciones científicas, etcétera, que de repente empiece a hablar de esto eh, con una tranquilidad y una seguridad, ¿no? Seguridad. seguridad. Sí. Y dice, me da igual lo que me llamen, me da igual que se vaya todo mi prestigio por el sumidero, me da igual. Y entonces me sorprendió muchísimo, ¿no? Entonces sí que recuerdo que leí el libro en inglés y a partir de ahí dije, esto no, o sea, y además está muy bien porque este hombre al final del libro hace un análisis médico de su propio caso, ¿no? Entonces, cuando se recuperó, volvió al hospital y a sus propios compañeros, que fueron los que le atendieron, dijeron, vamos a ver, pero ¿cómo es posible que yo haya estado ultra lúcido, que haya estado ultra consciente, que haya tenido unos recuerdos brutales, la sensación de más lucidez y más realidad de mi vida? Cuando estaba con el cerebro hecho papilla. Y entonces, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible esto? Entonces, al final, en uno de los apéndices, pues el hombre da todas sus eh, hipótesis y toda la discusión que tuvo con sus compañeros médicos y dijo, esto no es explicable médicamente, no es explicable clínicamente. Entonces, a mí eso, digo, que me llegó al alma, ¿no? Mi, Claro. mi, mi mentalidad de científico dijo, esto es evidente, o sea, Sí. esto Sí. es, aquí hay algo muy importante detrás, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a leer, ya me leí el libro de Moody completo y empecé a leer ya otros libros y artículos y tal, y desde entonces estoy dedicado al asunto este, ¿no? Empezó a encajar las cosas, ¿no? Sí, 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 Empezó a algo así. encajar todo. Pues yo el primer caso que hoy, y es que yo estaba muy metido en lo que es terapeutas holísticos. Ujú, Entonces, estuve leyendo sobre, ¿cómo se llama? El doctor Wayne Dyer, ujú, un hombre muy reconocido que tiene muchos libros también sobre espiritualidad y cosas de ujú, estas. Pues en una conferencia suya que vi, su cuñada, no, su hermana, me parece que era, no, su hermana era. No, no, ujú, no, su cuñada, estoy seguro. Era la mujer de su hermano. Pues ellos tuvieron un accidente en Chicago, creo que fue, en una autopista, que un coche saltó la mediana, y le dio en toda su cara. O sea, madre se mía, aterrizó en ella, sobre madre ella. mía. Y entonces ella tuvo un ECM esa noche, pues estuvo 13 horas en quirófano.
Madre mía. Explicó exactamente lo que hablaron los cirujanos, lo que le hicieron, lo que dijeron, lo que hacían el día siguiente para comer, porque habían hablado en el micrófono sobre eso, Ujú, y explicó todo. Y desde ese momento, porque ella era médico además, ujú. y decía que ella era hemisferio izquierdo, súper científica, no creía en estas cosas, porque dice que él era el loco de la familia porque creía en todas estas cosas holísticas. Ujú. Sí, sí. Desde ese momento cambió totalmente, totalmente. Su vida dio un vuelco y ella era la tranquila de la familia. Sí. Pues sí, sí, ese caso no lo conozco, pero cuando has dicho Wayne Dyer, recuerdo que es el que escribe el prólogo del caso de Anita Morjani, que no sé si lo conocerás, también un libro precioso, una Sí, historia preciosa, y también está relacionado con ese caso, ¿no? O sea que sí, sí. sí, ¿sabes? Estos casos, claro, el propio Ben Alexander al principio decía, sí, yo me habían hablado de vez en cuando de las ECMs y yo decía, bueno, como neurocirujano, digo, bueno, pues esto ya es el cerebro que funciona mal en los últimos momentos o tal, hasta que le pasa a él. Y cuando le pasa a él, el hombre se da la vuelta como un calcetín, ¿no? Y dice, esto no es así en absoluto. Y está dedicado su vida a decir que esto es una realidad, que esto no es así, que no tiene explicación fisiológica posible, etcétera. Sí, sí. Sí, hay una psicóloga ahora en Madrid, ¿no? Que está trabajando en un hospital que habla específicamente con los ECMs para ayudarles a interiorizar lo que les ha pasado, para decir que no están locos, que la gente que no quieren hablar de este tema cuando justo salen de una operación o un momento, esto, al de unos días, ella suele entrar y hablar con ella. No me acuerdo de su nombre No ahora la mismo. conozco, no, no conozco. Ah, Pues pues si te acuerdas, he sí visto entrevistas. ah, pues sí, sí, sí. Si te acuerdas, sí que te lo agradecería, sí, Sí, la porque tengo que es tener. que, es que claro, eso es una pata del fenómeno que normalmente no se habla de ella, pero es muy importante y es tan importante que fíjate, hace un par de años, en el 2021, la Universidad esta Johns Hopkins sacó un monográfico de una revista que tienen de bioética precisamente, además junto con la INDS, que luego hablaremos un poquillo de ella, precisamente con la parte, digamos, asistencial de estas cosas, Mm, ¿no? mm, Y cogen un montón, una serie de casos de gente que se ha puesto a contar su ECM, que no todo el mundo lo hace, ni mucho menos, no. pero gente que se ha puesto a contar su ECM inmediatamente ahí en el hospital y lo importante que es que el personal sanitario que escucha eso por primera vez, Mm, por lo menos tenga una reacción normal y de escucha y ya está. mm. Porque yo sí que he conocido algún caso aquí en España de gente, pues eso, que nada más tener la experiencia ha hablado pues con el médico, con la enfermera y les han dicho, esto son locuras, esto son, olvídate, eso es tu cerebro, ¿qué tal? Y entonces, claro, justo ese momento, esa primera conversación es fundamental, porque a partir de ahí, yo la persona que conocí es que se cayó 30 años, estuvo 30 años callado y comiéndose el coco, diciendo me he vuelto loco, algo me ha pasado en el cerebro y tal, tal. Es decir, que esa primera reacción es fundamental, ¿eh? Sí, sí, sí. De eso decía esta, porque ha hecho muchas entrevistas desde que publicó un libro, además, creo en recordar, y ha hecho muchas entrevistas desde entonces, y estaba intentando ponerme en contacto con ella, pero no hay forma. Pero decía eso, exactamente lo que estás diciendo tú, que esa Claro. primera conversación, cuando la persona está hablando de estos temas con los enfermeros o con los médicos que pasan por ahí, le llaman a ella para que esa primera conversación, espera, te voy a mandar una chica, una doctora que va a hablar contigo sobre este tema, no te preocupes. Pues Y entra perfecto. ella. Sí, sí, eso es perfecto, ya está. O sea, no hace falta que el médico, pedirle al médico que crea todo lo que hay detrás del mundo. No, 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 simplemente que tenga una reacción normal y que si Mm, tiene una persona cerca que sabe un poco más del tema, pues ya está. Y sí, ya está. Y la diferencia es abismal. O sea, es decir, sí, vale, sí, sí. o sea, la persona sale del hospital diciendo, bueno, bien, tranquila, dice, no me pasa nada grave, y a partir de ahí, pues él empezará a leer o no empezará a leer o tendrá una digestión, digamos, de la experiencia, pues más normal, ¿no? Sí, he hablado con muchos ahora, ya he entrevistado a unos cuantos, y muchos de ellos que han tenido la experiencia hace años, hace 25 o 30 años, no han hablado hasta han empezado a hablar de ello hace 2 o 3 años, Sí, 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 sí. Sí, sí. porque su familia, sus maridos o sus mujeres no querían saber nada o no les gustaba hablar del tema.
Eso es una cosa que dice Bruce Greyson, que está muy bien. Bruce Greyson es uno de los psiquiatras americanos, pues eso, que fundó también la INDS y que ha estudiado más el tema. Y uno de los entrevistas que tiene dice, a ver, hay que hablar con la persona que ha tenido la ECM, tranquilizarla, decirle que bueno, que esto tampoco se sabe mucho médicamente de lo que es, pero que no es, lo que se sabe es que no es una patología, no es una enfermedad mental, ni muchísimo menos, etcétera. Ya solamente con decir eso ya está. Ese es el Sí, mensaje, ¿no? sí. Y dice pero eso hay que decírselo al paciente y hay que decírselo también a los familiares, porque a veces el paciente se va tranquilo y efectivamente, como dices tú, llegas a casa y la mujer, el hermano, el cuñado, pues te suelta una salvajada. También hay que decir a los familiares, dice, a ver, ustedes tranquilos, piensen ustedes lo que piensen, pero desde luego esto no es una patología mental, ¿no? Ya está. Y a partir Ajá. de ahí que él Por tenga supuesto, por sus supuesto. lecturas y todo lo que quiera. Sí, sí, Ujú. sí, porque es una cosa que además yo creo que en todos los casos que me han contado, es el mejor recuerdo que tienen. No digo el mejor, sino el mejor, el recuerdo más nítido que tienen en su vida. Eso es brutal. Más que lo que hicieron de niño, más de lo que hicieron de adolescente, lo recuerdan no solo mentalmente las imágenes, sino las emociones. Eso es brutal. Sí, sí, es que es así. Es que no lo recuerdan, es que lo reviven en parte. Eso Lo es. reviven en parte. Eso es una cosa increíble. Eso se ha estudiado, es muy interesante eso, ¿eh? Se ha estudiado, hay un equipo en la Universidad de Lieja, en Bélgica, Ujú, que están muy interesados, se llama el Coma Science Group, y es ujú. gente que estudia pues la conciencia en coma, en estados vegetativos. Es impresionante el trabajo que hacen, ¿no? Y están interesados también en el tema de las ECMs por esto mismo, ¿no? Entonces, el tema tienen un estudio muy bueno, tienen psicólogos, psiquiatras, tienen neurólogos, etcétera, y tienen un estudio muy bueno con el tema de los recuerdos, esto que decías tú, Ujú. y tienen cuestionarios y han comparado los recuerdos autobiográficos más intensos. La gente le dice, a ver, recuerde usted, pues eso, el día de su boda o cuando murió su padre, nació su primer hijo. Elija usted el recuerdo más intenso que tenga y entonces me rellena un cuestionario y hacen un baremo y hacen una cosa estadística y tal. Y ahora lo comparamos con el recuerdo de su ECM. Han cogido gente que tuvo ECMs, ¿no? Y las diferencias son tan abismales que los tíos no se lo explican. Pero en cuanto a detalles, habiendo pasado veintitantos años, ¿eh? Mm. En cuanto a detalles, en cuanto a emociones, en cuanto a claridad, es una diferencia. Y estos no se lo explican tampoco, ¿no? Es un tipo de recuerdo, porque dices, ¿dónde se queda enganchado eso? Porque es que es una forma Sí, brutal de recordar, ¿no? sí, sí, además, sí, lo que dices tú, que lo recuerda mejor que su día de su boda. Sí, 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 El sí, día de sí. su boda, un día tan significante en su vida, o el día de nacimiento de sus hijos. Que sí, Es que sí, que que sí. tan, tan, tan claro que es Es- una pasada, es una Ujú. pasada. Y me encanta. No, una pregunta te voy a hacer, porque yo no he tenido muchas experiencias todavía en esto. ¿Has tenido has hablado con alguien o sabes de alguna información sobre ECMs que han sido negativos? O sea, Yo no, mala he, yo no he experiencia. contactado, sí, yo no he contactado, no he tenido ningún caso personalmente, yo tampoco Tampoco. conozco muchísimos casos, ¿no? Eh, pero sí que, vamos, he leído y he visto algunos estudios y algunas cosas, ¿no? Efectivamente, sí que existen. Es difícil saber el porcentaje total de las ECMs que son negativas, porque Hablan si de ya ello. sí, claro, si ya las positivas son, la gente habla poco, las negativas, imagínate tú, ¿no? Y es comprensible, ¿no? Normal. Entonces, la gente que más los porcentajes que yo he visto oscilan entre el 1% del total de CMs, o Atwater dice que hasta podría llegar hasta el 15%, ¿no? Mm. Del total de las ECMs, ¿no? Entonces sí hay un porcentaje. Hay gente que dice que no son verdaderas ECMs, yo creo que no, yo creo que son verdaderas ECMs porque tienen todos los datos y las características más Sí. importantes de una ECM, aunque efectivamente tengan ese componente Sí. negativo, ¿no? Y hay algunos artículos y hay gente por ahí que las ha contado, incluso hay una colaboradora de Bruce Greyson, Nancy Bush se llama, una señora que tuvo una ECM negativa, y bueno, y con mucho valor, porque ahí hace falta valor también para contarlo, ¿no? Mm. Pues lo cuenta y se dedica un poquito a estudiar el tema y tal, ¿no? Entonces yo creo que sí que existen.
se recuerdan con el mismo nivel de detalle y de intensidad, aunque Uf, las sensaciones son... eso es peor ya. Exacto, exacto. Aunque las Es lo que sensaciones son decíamos antes. tremendas, Eso es pero sí que intensidad. existen, ¿no? Y lo que pasa es que es verdad que yo creo que todas estas cosas, hay una parte, digamos, que no es objetivable, que se nos escapa un poco, ¿no? Y es decir, toda la intención, todo lo que hay detrás de esto. Es decir, Creencias. seguramente estas, sí, no solamente las creencias, ¿no? Sino que estas experiencias tan tremendas, pues igual que las otras, pues no se tienen, tendrán su sentido, ¿sabes? Yo estoy convencido que tienen su sentido, Ah, ¿no? sí. Y Mm. que y algunas de ellas incluso empiezan siendo negativas y va evolucionando y la persona va reaccionando de determinadas formas y acaban siendo positivas, ¿no? Ujú. Es decir, que yo creo que tendrán su sentido, ¿no? Y será una experiencia durísima que habrá que pasar Sí. Sí, y ya está. estuve investigando un poco también, porque me interesaba también, pero no he encontrado con nadie que ha tenido una. Me gustaría entrevistar a alguien que ha tenido esa experiencia para ver la diferencia entre uno positivo y uno negativo, para poder comparar, ¿no? Si es Sí, la misma intensidad, si va por los mismos pasos, porque suelen ir por los mismos pasos casi todos los ECMs, ¿no? Suelen ver una revisión o un túnel y luego llegan a un sitio, un prado, o un sitio abierto o un sitio totalmente oscuro. También hay sí, muchos de sí. ellos que llegan a un sitio totalmente oscuro para ver si los pasos son iguales o y qué comparaciones se pueden hacer. Claro, tienes que encontrar a alguien que ha tenido esa experiencia y que Eso es. están dispuestos a hablar de ello. Sí, ahí está Nancy Bush y Atwater, sí, hacen una cierta clasificación entre ellas. Hay algunas que sí que son las más terribles, más intensas, las infernales, como llaman, y otras que simplemente casi que viven los mismos elementos que una ECM positiva, pero los viven con más miedo o con sensaciones peores, aunque no vean así nada especial o algo así, ¿no? Mm. Entonces, sí, sí, yo creo que sí que son y que, bueno, tendrán su Sí. sentido y su significado, ¿no? Sí, había algún, vamos a decir, experto, algunas personas que han hablado de este tema que he oído en entrevistas en Estados Unidos, que decían que también tiene que ver con las vivencias y creencias de aquí. O sea, Sí, cuando justo pasamos a ese nivel de espiritual, ¿no? A nivel espiritual, morimos y salimos de nuestro cuerpo, lo que sea, llevamos también una parte de las creencias o los pensamientos que estamos aquí, porque no sabemos que estamos muertos todavía. Así que ujú, tardamos un tiempo en saber dónde estoy, qué hago aquí y todo esto, ¿no? ujú. Periodo como de adaptación. Todos Sí, sí, buscamos eso. sí, sí, yo creo que, pero eso pasa en las positivas y en las negativas, efectivamente. Sí, sí, por Es eso. decir, tú te llevas, yo estoy bastante convencido de que todo lo que se vive durante una ECM es una mezcla de dos cosas, ¿no? Sí, sí, Es como si fuese algo, una realidad que se crea con dos clac, con dos eso es, cosas, ¿no? eso es. Lo que aportas tú, llevas tú en tu mente, ¿no? Sí, Y en tu forma de ser y tal, experiencias, ¿no? y luego lo que digamos que se aporta por el otro lado, que es la esencia de la experiencia, las cosas fundamentales de la experiencia que tienes que vivir, ¿no? Yo por ahí tengo un vídeo donde lo pongo así en un esquema y en un diagrama, ¿no? Entonces, yo estoy bastante convencido. Entonces, efectivamente, eso explicaría pues toda la variación enorme que hay entre las cosas que ven unos y otros, pues también en distintas culturas, y eso se ha visto mucho. Es decir, en el mundo occidental, por ejemplo, el elemento este del túnel aparece mucho y en el mundo oriental no aparece casi nunca. Es una cosa muy curiosa. Ahí Mm, aparecen ríos o aparecen cosas como de transición, otros elementos de transición, pero mm. que no son el túnel que conocemos aquí mucho en el mundo occidental, ¿no? Sí, Entonces, sí, ese tipo de cosas, digamos pero son las cosas como más externas, digamos, como más escenográficas, ¿no? sí, Como si fuese un teatro, pues bueno, sí, pues el aspecto de los personajes o tal, o incluso el aspecto de las figuras religiosas, eso se ha dicho mucho. Es decir, sí, una persona cristiana, pues tiene muchas probabilidades de ver a Jesús o de ver a la sí, Virgen o de ver tal. Y una persona, pues budista, pues a lo mejor ve a Buda, o una persona maometana, pues ve a Mahoma o lo que sea, ¿no? Esa es, digamos, la parte más externa de la experiencia. Pero el núcleo de la experiencia, es decir, los aprendizajes fuertes,
la sensación esta de amor incondicional tan brutal eso es. que no son capaces. Eso da un poco igual que el que esté delante de ti tenga la Sí, forma de Jesús o tenga la forma de Buda o tenga la forma de lo que sea, ¿no? sí. O Eso familiares, es, pueden ser o también. familiares, ¿no? Entonces, las cosas esenciales, o el decidir si quieres seguir muriendo, digamos, o no, o volver hacia atrás, ¿no? Que hay gente que se le da esa elección, hay otra gente que no, pero es las cosas esenciales, la revisión de vida que decías tú, Sí. eso, independientemente de la escenografía, pues lo tiene que vivir la persona, ¿no? Entonces yo creo que es una Eso especie de mezcla curiosa. es una cosa curiosa también, lo de poder decidir si volver o no. Por ejemplo, lo que te dije antes, la cuñada de Wayne Dyer, em, le dieron la opción de poder volver o no, porque le dijeron, tú puedes volver, sé que quieres volver, porque siento que quieres volver por tus hijos, porque tenía 3 hijos pequeños, Ujú, de 2, 4 y 5 años, creo que eran, o ujú. gemelos. Y, y decían, pero tienes que tener en cuenta el sufrimiento que vas a pasar, porque le vas a tener que pasar por muchas operaciones, vas a tener una recuperación muy larga, el dolor vas a tener. Y ella dijo, a pesar de eso, yo quiero volver. Entonces volvió, ¿no? Pero de esa opción de que tienes que, si quieres volver, vuelves, y si no, no. Sí, sí, sí. Y estando en ese estado estático, que estás sin ningún problema de cualquier tipo y estás en un estado de amor incondicional, y tiene que ser difícil, ¿eh? Tiene que ser muy complicado. Y hay gente que hace de todo, ¿eh? O sea, hay gente que, yo me acuerdo de alguno, el famoso caso de Pam Reynolds también, que era una madre con hijos, una madre americana con hijos, uno de los casos más espectaculares, digamos, desde el punto de vista médico que hay, que fue en el año 91. Esta no quería volver, o sea, tenía hijos, y dice, no, 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 van a estar muy bien con mi marido. Bueno, es brutal. Sí, sí, sí. Y estaba hablando con su tío fallecido, que tenía muy buena relación con él, porque le había enseñado a tocar la guitarra de pequeña y todo eso. Y el tío convenciéndola, pero mira a tus hijos que se van, y la otra diciendo, no, 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 van a estar estupendamente. O sea, y al final casi que la obligó, ¿eh? O sea, sí, sí, ella se ríe porque luego le hicieron un documental, hay un documental de la BBC sobre el caso este, y ella se ríe cuando lo cuenta, ¿no? O sea que... Normal, normal. Pero también he entrevistado algún caso que han dicho que no quieren volver y han sido Sí, absorbidos sí, y sí, sí. como presionados dentro del cuerpo otra vez. Sí, 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 Ese sí. es otro detalle que todos cuentan, que es la presión que sienten cuando vuelven al cuerpo. Sí, 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 sí. La densidad y Sí, sí, eso es brutal, eso es brutal. sí, Hay algún caso, el caso de Anita Moriani lo cuenta muy bien, o sea, esa sensación de expansión, sí, dices como, ella creo que dice como si tirases una gota de tinta en un frasco de agua, ¿no? Empieza sí, 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 como a expandirse, ¿no? Una imagen preciosa. Y luego aquí tenemos a Óscar Berlanga, sí, que también tiene una imagen buenísima, dice que también tuvo una experiencia extracorporal, se vio desde fuera y todo después del accidente de tráfico que tuvo. Dice, y yo me sentí ahí como si hubiese estado toda la vida metido en un traje de buzo de estos del siglo XIX, ¿sabes? De estos de la escafandra, sí. las botas de plomo y el A tubo de presión. oxígeno y todo eso. Dice, como si llegas a la orilla, te lo quitas y dices, ¡ah! Ah, Por fin, qué bien se respira aquí, qué ligero estoy, ¿no? Pues así, fíjate, esa sensación. sí, vamos Madre a mía. llevar un neopreno, vamos, todo preto ahí. Sí, 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 sí. Bueno, Brutal. vamos a ir hablando de IANS, the International Ujú, Association for Near Death Studies. Nah, ujú. esta asociación fue empezada hace muchos años, ¿no? Sí, sí, hace 45 años, una cosa así, en Y Estados Unidos. por Ujú, Raymond Moody, Bruce Grayson y ujú. Kenneth Ring. Kenneth Ring y alguno más, sí, sí, sí. Eran Sí, 5 al principio, creo, sí, 5, efectivamente. ¿no? Sí, sí, esto fue, pues sí, fue muy curioso. Todos estos orígenes, yo que me gusta también investigar un poquillo cómo fueron los orígenes, te vas encontrando con algunas sincronicidades curiosísimas, ¿eh? Algún día yo sacaré algún artículo, alguna cosa, pero realmente curiosas, ¿no? O sea, aparte del dinero que sirvió para crear en la Universidad de Virginia, que es donde está, donde estuvo Bruce Grayson y todo eso, parte de ese dinero, algún día lo escribiré por ahí, viene de la herencia de un minero de mediados o de principio del siglo XX, que murió solo, desapareció una vez y tal, y se encontraron en su caja fuerte que tenía el tío unas acciones de una esta, y dejó una nota manuscrita diciendo, quiero que este dinero se dedique en el futuro a investigar la vida más allá de la vida.
¡Hala! pero en los años 40 o por ahí, ¿no? Esto, Sí, bueno, sí, sí, luego sí, sí. nadie se hizo cargo de eso, se metió en juicios, y al final, en los años 60 o por ahí, salió un tribunal diciendo, bueno, este dinero, pues para la INDS, PAF. Y a partir de ese momento empezó toda la investigación de Raymond Moody y de Bruce Grist y tal. Hay unas cosas curiosísimas, ¿no? En el origen, dices, aquí hay un plan de alguien aquí que está diseñado esto desde hace muchísimo Eso tiempo. está claro. Plan Sí, sí. siempre hay. Plan Bueno, siempre pues, hay. pues efectivamente pues es que Raymond Moody, él había estudiado en filosofía, Sí, estudió psiquiatría después y se sí, fue a hacer las prácticas de psiquiatría a Virginia, que es donde estaba Bruce Grayson en el hospital, y que era sí. el psiquiatra del hospital. Y Ujú. Bruce Grayson ya había tenido algún caso espectacular que él no sabía muy bien qué era, y cuando se conocieron los dos y empezaron a hablar del vida después de la vida, pues ahí decidieron, junto con alguno más, fundar la asociación esta, ¿no? ¿Y la asociación, qué exactamente, qué es lo que hace exactamente? Pues Cuando empieza. International Association for Near Death Studies realmente no se dedica exclusivamente a las ECMs, sino a todos los fenómenos, digamos, un poco que están alrededor de la muerte, ¿no? Pues Mm, lucidez terminal, o visiones en el lecho de muerte, o comunicación con seres fallecidos, en sí, fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero desde un punto de vista siempre lo más científico y lo más serio posible, ¿eh? Entonces, por un lado, tienen un abanico importante de actividades, tienen una rama importante de investigación, tienen la única revista científica de estos temas que hay en el mundo que yo sepa, que es el Journal for Near Death Studies, que lo sacan 3 veces al año, me parece que es. Y entonces ahí, pues una revista de estas científica revisada por pares, peer-to-peer. Es decir, sí, que hay una serie de un comité de expertos cuando les llega un artículo, pues como funcionan todas estas revistas, ¿no? Médicas sí, como sí. Nature o The Lancet o Mm, cualquiera de estas, ¿no? mm. Entonces llegan artículos, se revisan y si están bien se publican y luego hay respuestas y tal, ¿no? Es decir, siempre sobre estos temas, ¿no? Entonces, tienen esa parte de investigación, hacen estudios de vez en cuando también, y luego tienen una parte también asistencial, ¿no? Que es decir, que tienen distintos grupos, allí empezaron en Estados Unidos, para gente que ha tenido CMs o que ha tenido experiencias o que está profundamente interesada en este tema y digamos, entornos más o menos acogedores para que Sí, la gente pueda hablar simplemente de este asunto. No sí. tiene ningún objetivo más, o sea, no pretende Ajá. ni convencer a nadie, ni esto Sentirse es encajado, ¿no? exacto, sí, ¿no? Y Encajarse poder hablar y poder hablar con libremente. total tranquilidad, sí, siempre con una cierta discreción, eso sí que es casi la única cosa que piden, que no, la gente no vaya publicando y hablando de las cosas que se cuentan ahí dentro, para que la gente, Ah, fuera precisamente de. para Sí. eso, porque tiene Mm. una cierta intimidad, ¿no? Y que la gente pueda hablar tranquilamente, ¿no? Eso es lo que se persigue. Ah, pues Entonces, está genial. entonces tienen eso, en Estados Unidos tienen bastantes grupos y poco a poco en otros países pues han ido apareciendo distintos grupos, ¿no? Y en Europa ya efectivamente pues hay unos cuantos grupos de estos y en España tenemos uno que nos reunimos muy poquito, muy poquitas veces, llevamos poquito recorrido, pero bueno, pero nos hemos visto ya unas cuantas veces y yo soy, digamos, el enlace con IANDS Estados Unidos, ¿no? Ajá. Eh, Sois como el tipo de coordinador aquí en España. Sí, una cosa así, ¿no? Entonces, Ujú. en Europa pues hay unos cuantos grupos y últimamente nos hemos visto ya un par de veces. Ahora nos vamos a ver el día 16 de marzo los coordinadores europeos y está muy bien porque ves un poco que la gente tiene también las mismas inquietudes y los mismos, y ves unos sitios en otros. En Italia hay el coordinador está intentando mover una jornada en hospitales y ahí tienen una médico en un hospital de Génova. Los alemanes hacen dos reuniones al año muy bien organizadas y tal, cada uno con su carácter, pero muy bien, sí, sí, la verdad es que es una cosa que va creciendo, sí, sí. Eso es genial, pues genial. Y entonces eso es lo que se hace es quedar una vez al año o cuando podáis y simplemente hablar del tema. Nada más. Exacto, exacto, nada más. Comparar experiencias igual y a Sí, ver. siempre hay alguna gente
gente nueva, entonces cuenta su experiencia y bueno, pues los demás, como casi todos han pasado una ECM, pues le entienden muy bien, ¿no? Y le pueden, pues bueno, o dar ánimos o aconsejar, o si está preocupado, o si está preocupado por cómo encajarlo como tal, pues los demás le hablan, ¿no? O sea, ahí Sí. los que no hemos tenido experiencias cercanas a la muerte somos los menos, ¿eh? Pero bueno, Sí. no es imprescindible, ¿eh? O sea, el haber tenido una ECM para estar ahí. Pues Entonces, sí, pues sí. Habrá que estar ahí en la siguiente para interesarme por cómo sí, comparar también entre unos y otros, aunque estoy teniendo ya una idea más o menos básica de todos los que las cosas que son comunes en todas las experiencias, ¿no? Y sí, me las encanta. experiencias, la verdad es que ahí hay una cierta, un cierto sesgo, digamos, mental. Cuando empiezas a leer de estas cosas y si no has oído casos, pues empiezas a leer el libro de Raymond Moody y otros libros y dices, hombre, pues todas deben ser, parece que todas son iguales, ¿no? Que tienen todos estos elementos y tal, y no es así para nada, ¿eh? Al No, revés. Es decir, yo no me he encontrado un ECM igual a otro, y tampoco conozco muchísimas, ¿no? Pero no me he encontrado, no hay una ECM igual a otra, ¿no? Por no. eso mismo que decíamos antes del aporte personal de cada uno, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho aporte personal. Entonces, son todas muy distintas, ¿no? Sí, Y algunas hay que no tienen ninguno de los elementos estos reconocibles. sí. Pero realmente sí que si las ves todas, hay unos cuantos elementos que sí que se repiten en muchas, tampoco en todas, ¿eh? Es decir, No, no, una no. persona que tiene, yo qué sé, una experiencia extracorporal y luego tiene una revisión de vida y ya está, ¿eh? O tiene el encuentro con la luz o el túnel curiosamente no es de los elementos que más No, salen, ¿eh? no, Aunque es de los más famosos, hay unos no. estudios de porcentajes y todo eso, pero curiosamente no es el que más sale. De los que más salen son esa sensación de amor salvaje y de Sí. incondicional que no puedes explicar, ¿vale? Eso anda por un 70-80% de los casos. Y luego la sensación esta de claridad y de lucidez y de decir, Sí, joder, yo no he estado más despierto en mi vida, ¿no? sí. Que es justamente lo contrario de lo que cabría esperar cuando tienes un paro cardíaco, tienes un accidente o tienes una cosa de Sí, estas, ¿no? es confuso, no sabes dónde estás. Exacto, sí, sí, sí. Sí. Y Entonces, otro sí, elemento que hay que tener en cuestión también en todos los ECMs es la percepción de cada uno es distinto. O claro. sea, yo puedo percibir de una manera una misma ECM que tú. Sí, Entonces, sí. Sí, depende sí, no, no. de Y tu eso lo han visibilidad. dicho muchas veces que a lo mejor si efectivamente una persona cristiana pues se encuentra con un ser de luz Ahí, sin eso. muchos atributos, digamos, sin muchos detalles, pues luego a la vuelta pensándolo dirá, pues este será Jesús o será la Virgen o será no sé qué, ¿no? Y una persona budista pues dirá que igual es Buda o que no sé cuántos, ¿no? Mm, Digamos, eso es la interpretación a la vuelta, ¿vale? Pero sí, durante la experiencia es verdad que también es que se ve directamente, hay gente que ha visto directamente la figura de Jesús, ¿no? sí, O sí, la sí, figura de la Virgen o la figura sí, de Buda o lo que sea, ¿no? O sea, que sí. no es simplemente interpretarlo a la vuelta, que es que a veces se ha dicho eso, ¿no? Dice, bueno, la gente dice, por ejemplo, yo un caso que tengo yo entrevistado ahí en el canal, el de Julio Bogeat, Ah, sí, yo también he entrevistado. Pues ya está, pues ya está. Este Julio vio la figura de Jesús, ¿no? Sí, sí, Pero fíjate, ahí hay un caso impresionante de un americano se llama Mellen Thomas Benedict, que sí, sigue vivo, este hombre por ahí. Es un caso brutal porque este también es de una sanación como el de Anita Moriani. Este hombre se estaba sí, muriendo ya, o sea, de sí. un tumor cerebral, estaba desahuciado, ¿no? Ujú. Y este, durante su experiencia, efectivamente se encuentra con la figura de Jesús, ¿no? Mm. Y entonces de repente él como que para la experiencia y dice, un momento, paf, y entonces se para todo y dice el Melen Thomas Benedict este, ¿tú quién eres? Y en ese momento la figura de Jesús como que se deshace y dice, empieza a tomar como formas así como de mandalas, algo parecido a lo que tienes tú ahí detrás, y empieza a tomar un montón de figuras geométricas y él nota como un mensaje que viene de esas figuras que le dice, yo soy quien tú necesites que yo sea. Eso es, Pero eso es que así claramente se lo es. dijo. O Es sea, que también he entrevistado a una persona que ha dicho lo mismo. Un chico de José de Bogotá, que le así. entrevisté hace un par de meses. Uh -huh. eh, la primera cosa cuando llegó al otro lado, al ECM, y vino un ser de luz delante de él y oí una voz, la primera cosa que pregunta, ¿eres Dios?
O no, ¿Dios existe? Dijo, preguntó. ¿Dios existe? La primera pregunta que hizo. Ujú. Y la contestación era, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que necesitas un Dios? ¿O tú crees, pero sí, sí existe, pero no como tú crees que existe? Algo Claro. así le dijo, le Sí, 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 contestó. sí. Sí, 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 sí. O sea que depende también, tienen en Depende cuenta de lo uno. que pensamos. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho, no sé si recordarás una película de Contact, una Sí, película sí, Matthew de Jodie McConaughey. Foster y sí, efectivamente, y que es una novela de Carl Sagan, que no Sí, tiene nada que ver con las ECMs y con todas estas cosas, pero es que hay el momento ese cumbre de la sí, película cuando sí, se encuentra, que se parece muchísimo a una ECM, sí, aunque porque está en un lugar paradisíaco, se es encuentra con verdad. su padre fallecido, Sí, habla con su padre fallecido y entonces ella que hace de científica y todo esto es muy bonito porque además ahí es una escena muy emotiva también, ella que va sí, con toda su mente científica y todo eso, es una escena preciosa, es una preciosidad de escena. Pues ella le pregunta al padre, a esta figura que está viendo, dice, tú no eres real, ¿verdad? Pues algo parecido a lo que decías tú, no eres real, ¿no? Habéis copiado mis pensamientos y mis recuerdos hasta la playa esta de Pensacola y me habéis preparado todo esto. Y entonces dice él, sí, pensamos que así te sería más fácil. ah, Es exactamente eso, mm. exactamente eso. Entonces Así yo que creo, depende, lo que ven depende de lo que están preparados para ver. o sea, digamos que es una experiencia real, porque es Sí, real lo que está ocurriendo, pero sí, digamos como que está construida sí, pues con unos cuantos elementos, ¿no? eso es. Es algo así, ¿no? Para que el choque no sea tan Exacto, fuerte, ¿no? exacto. Para Sí, sí, porque sí. la mente humana no lo entendería. Eso Porque es, estamos hablando también de multidimensional, ¿no? Como interestelar. Estamos hablando de multidimensiones y pues puede ser. Y claro, digamos que estamos todavía en una fase muy inicial de la transición y sí, estamos todavía, no podemos asimilarlo todo. eso es. Sí, La sí, mente es imposible asimilar. Lo sí, mismo que sí. es muy difícil asimilar que no hay tiempo, que todos dicen, Claro, muchos claro. dicen eso, que ahí no existe el tiempo. Sí, 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 sí. Entonces, el tiempo lo tenemos que entender que lo hemos inventado nosotros. Eso, claro, es muy difícil de comprender, efectivamente. Desde aquí nosotros aquí estamos metidos en nuestro tiempo lineal, que es como Pues, avanzando por una vía, siempre hacia adelante y tal, y no concebimos que exista otra posibilidad, ¿no? Pero es pues, verdad que la gente esta que vive en las ECMs está fuera del tiempo y está fuera del espacio, aunque puede moverse por el espacio, ¿eh? O sea, no es que esté en todas partes a la vez, es que está en un sitio y cuando quiere estar en otro sitio, automáticamente está en otro sitio, ¿no? Y eso es verdad. seguramente con el tiempo puede pasar igual, ¿no? Dice, si quiere estar o recordar una cosa o si quiere ver cosas del futuro, las veo. Esta Anita Morjani también cuenta una cosa en ese sentido increíble, ¿no? Que a ella se le da también la opción de volver o no volver y estaba también terminal, le quedaban horas de vida, ¿no? Que tenía un cáncer avanzadísimo y había entrado ya en el hospital para morirse, ¿no? Y entonces en la ECM se le dice, bueno, pues en ese momento, fíjate, los médicos le estaban haciendo los análisis de de cómo estaban fallando sus órganos, porque tenía un fallo multiorgánico, ¿no? Sí, Y entonces, en ese momento que ella está viviendo la ECM, sí. le dicen, en función de lo que tú decidas, si volver o no volver, el resultado de los análisis médicos va a ser uno u otro. Fíjate tú, ¿eh? O sea, Sí, sí, y entonces ella como que ve las dos ramas de la bifurcación, ¿no? Dice, si eliges esto, los resultados médicos y tus órganos van a fallar completamente y vas a morir, vas a ya está. morir. Y va a Sí. pasar esto y entonces ella ve un poco el inicio de ese camino. Y si eliges lo otro, pues ve otro poco del inicio de ese camino, ¿no? Entonces, efectivamente, el tiempo no tiene nada que ver con cómo lo vemos aquí, ¿no? Tiempo, espacio, que también lo que decís tú, y algunos me han dicho a mí también que pensaban en un sitio y ¡pum! Están allí. Eso Y es, pensaban en otra cosa, ¡pum! Estaban ahí. eso es. Y ¿Eh? había otro que dijo que preguntó por cosas que de su vida en el pasado, no sé qué, y dice, no, no, todo está pasando a la vez. Eso Que es cosa difícil. que nosotros no podemos ni pensarlo. Ni pensarlo, ni pensarlo. A mí eso me recuerda mucho a los libros, el último libro, no, sí, es el tercer libro, creo que es. Sí, el tercer libro de Juan José López Martínez, el Sí, médico este de Cartagena que se dedica a hacer regresiones, sí, que tengo yo también ahí la entrevista por ahí. sí. El tercer libro que él escribió se llama El eterno presente del alma.
Mm. O sea, que es exactamente eso, ¿no? Es decir, Sí. que Multidimensiones. de alguna forma está todo sucediendo a la vez, ¿no? Sí, El pasado y el futuro. sí. Eso efectivamente tenemos que llegar al otro lado para asimilarlo y Sí. entenderlo, porque aquí Bueno, en Interstellar lo han explicado muy bien. Al final de la película no está eh, mal, no está está mal. bastante, para lo complicado que es explicarlo, Sí, 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 sí. lo hicieron bastante bien para ver, ponerlo, visualizarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba Lo- mirando a todas las opciones y todas que estaban pasando todos a la vez. Sí, 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 sí. Sí, sí, es una buena imagen esa, el dentro del agujero negro, todas las Eso es, dimensiones para arriba y para abajo. Es eso es. como poner el tiempo como una dimensión espacial más. O sea, yo me voy para allá y me voy para el futuro, me voy para acá, me voy por el pasado. Eso. Es una forma gráfica de verlo, digamos, sí. Y Pero está el bien. nombre del agujero negro fue curioso también, ¿eh? Gargantúa. Sí, ¿eso por qué? No, eso no lo sé. Ni idea. Se llama Gargantúa. Yo cuando le dijeron, le digo, ¿cómo se Sí, llama sí. en Gargantúa? Sí, sí, sí. Vaya nombre más Pues simpático alguna que razón tendrán. los niños que de No fiestas. lo sé. Sí, fue curiosa. Esa película la he visto como 5 o 6 veces y cada vez me maravilla más Muy interesante. por las explicaciones científicas que dan también. Que, Bueno, es que sabes que uno de los guionistas es un físico sí, renombradísimo. Sí, 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 sí. sí. Y han dicho que de lo que se dijo en la película es más o menos teorías que Sí, tienen sí, sí, estudiados. sí. Sí, 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 sí. Y que pues es muy profundo, muy Sí, profundo. sí, está Y no muy bien. hablamos ya de Matrix, que ese es Sí, sí. que bueno, pero eso, pero las dimensiones y todas estas cosas que nuestra mente, yo creo que los ECMs lo que hacen es eso, ¿no? Hacerlo más fácil para que nosotros lo podamos entender a Eso nivel es. Eso es. Sí, eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que ese es de nuestra el mente. objetivo, porque al final lo importante, digamos, es el mensaje y es Claro. lo que tienes que vivir, ¿no? O sea, y lo que tienes que aprender y lo que tienes que... eh, los mensajes con los que te vuelves también, porque eso Mm, es otro también, o sea, no todo el mundo a la vuelta... sí, me acuerdo de Oscar Berlanga también, dice yo sé que entonces cuando estaba ahí yo sabía un montón de cosas y entendía sí, un montón de cosas sí. y ahora no me acuerdo y no las entiendo, ¿no? Pero me acuerdo que entonces sí las entendía, ¿no? Entonces Sí, esto debe ser una sensación un poco tremenda, ¿no? sí. Pero Dices, sí, ¿sabes sí, todo? No sabes nada. sí, 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 la verdad es que tiene que ser una sensación muy, muy extraña, muy, sí, muy sí, sí, bonito, sí. pero muy extraño. Eso es una de las variables que tenemos en esta vida, de las variables importantes, que es la incertidumbre. Y Mm, aquí hemos venido a vivir en la incertidumbre, ¿no? Y hasta que no vayamos para el otro lado, pues no empezaremos a enterarnos de cómo son las cosas de verdad, ¿no? no. Pero bueno, estas son las reglas del juego, ¿no? Sí, no, ¿qué vamos a hacer? No, no podemos hacer nada hasta que lleguemos ahí. Y es una de las cosas que decía yo a los ECMs, además, cuando venían al programa, dice, mira, por un lado os tengo envidia, porque habéis Claro, sentido claro. y ahí tenéis esa seguridad de que la conciencia sigue después de la muerte. Y Ujú. eso es lo que el humano más la pregunta eterna del ser humano, ¿no? Sí. ¿Hay algo después de la muerte? Y ellos lo han vivido, o sea, lo han sentido y lo han estado ahí. Y ese me da muchísima envidia. No me da envidia que han tenido que morir para hacerlo. Claro, claro, claro. El camino ha sido un poco duro, pero, pero sí, sí. Y sobre todo a mí, sobre todo lo que más me impresiona es esa sensación de, y eso es lo que decíamos antes, ese recuerdo tan imborrable de ese amor incondicional Sí, que te llevas para toda la vida y la paz. gente que años después lo recuerda y se emociona y dices, madre mía, o sea, esto Mm. lo tienen grabado ahí en mitad del alma y es que no se les va, es una No, cosa... no, 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 es una cosa impresionante, me ha encantado. La verdad es que no, cada vez que entrevisto a uno estoy con los ojos así Sí, sí, y sí, sí, yo igual, disfrutando igual. y Pues maravillado. esto, pues esto que decías de esta seguridad de que hay algo más allá de la muerte y todo eso, que ellos efectivamente ya, como dicen, yo ya no creo que haya algo más, yo es que ya lo sé. Sí, Sí, dice, yo eso es. estoy convencido, ¿no? O sea, es que Eso es. Es yo la estoy diferencia ahí. entre creencia y saber. Exacto, exacto. Sí, 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 yo lo sé. Pero lo bueno es que, como decíamos antes, todos estos estudios que se están haciendo ahora y desde entonces de la INDS y mucha más gente, Ujú. esto es de la Universidad de Lieja y todo eso, sí que la ciencia últimamente está constatando cada vez más que no es que haya un más allá y es que todas estas cosas, porque eso es casi indemostrable, ¿no? Por parte de la ciencia, ¿no? Pero sí que es verdad
que se está constatando que la conciencia humana y la autopercepción sí que puede, en condiciones extremas de salud, los paros cardíacos, accidentes o hipoxias muy fuertes, ¿no? Que puede separarse del cuerpo y puede observar cosas que están fuera y tal. Y eso ya está bastante claro, ¿eh? Hay gente que eso no lo admite y que no lo admitirá jamás, pero desde la época de Raymond Moody, desde el 75, se han hecho como unos 10 estudios hospitalarios prospectivos, ¿no? De gente en paro cardíaco que luego se ha revisado, se les ha entrevistado y siempre han aparecido pues, un cierto porcentaje de gente que ha tenido una ECM. Y en algunos de los casos ha dicho, y además es que este hombre ha estado aquí y ha dicho tal y tal detalle que era verdad y se ha comprobado que era verdad. Entonces, claro, eso es, digamos, no es directamente la creencia en el más allá, pero eso ya te está diciendo que en el ser humano hay algo que puede funcionar de forma autónoma. Sin Es decir, que sin cuerpo físico. exacto, exacto. Y además, cuando están en ese estado, son ellos totalmente, son ellos de sus recuerdos, son ellos de sus formas de ser, hasta de sus manías. Es una cosa curiosísima. Hay algún caso graciosísimo, vamos, graciosísimo dentro de la gravedad, claro, todo esto es de una persona. Hay un caso en el libro que yo traduje, hay un caso de una persona que está en esta experiencia extracorporal mientras la están reanimando. Muchos de ellos se quedan como en el techo, es una cosa muy curiosa, como en el techo mirando hacia abajo, ¿no? Y resulta que en la sala en la que estaba, pues tenían un cacharro médico, un ventilador gigantesco, que tenía una chapita arriba que estaba mirando hacia el techo con el número de serie del cacharro, ¿no? Un número de 12 dígitos, ¿eh? Y entonces esta señora era una señora que tenía este trastorno obsesivo-compulsivo de leer todas las cosas que se le ponen delante. Y de, ay, no sé qué, no sé cuántos. Esta gente que está leyendo los carteles y está leyéndolo todo y está leyéndolo. Bueno, pues estando en ese estado, se ve que está la chapa de los 12 dígitos ahí y se pone a leerlo y a memorizarlo. Y bla, 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 bla. La reaniman, vuelve, y cuando la consiguen reanimar y luego va a la UCI y todas estas cosas, entonces cuando se despierta ella, muy contenta, le dice a la enfermera, esto lo ha contado la enfermera, está por ahí el vídeo, una profesora de enfermería de Estados Unidos, una tal Norma Bow, pues dice, esta señora pues se recuperó y me dijo, mire, y estuve allí, le contó toda esta historia, la enfermera se quedó un poco a cuadros y dijo, apunte el número. Y entonces la enfermera lo apuntó y lo dejó ahí en una mesilla y la enfermera, pues, sí, usted señora, tranquilícese, que yo apunto el número, pero usted tranquila que se tiene que recuperar, que está a punto de morirse, ¿no? Y entonces a los pocos días, por lo visto, se tuvieron que llevar el cacharro y llevarlo de un sitio para otro. Entonces vino el personal de mantenimiento y dijo, a ver, estaban llevándole, apuntando el número de serie. Entonces esta enfermera se acordó, ay, espera un momento. Y entonces sacó el papelito y vio, y efectivamente los 12 dígitos coincidían, ¿no? Entonces esto otro cuento, primero, porque esto que decíamos, esa otra cosa que se separa es que tiene hasta las manías de la persona, ¿eh? O sea, esta persona pues conserva eso, ¿no? Es que es ella al 100% con sus rarezas y sus manías, ¿no? Y luego, por otro lado, estas experiencias, estas que tienen detalles comprobables, son las que te dicen, a ver, esto no es una locura del cerebro. O sea, es que esto ha pasado de verdad y hay una tercera persona, personal sanitario, que lo ha corroborado, ¿no? Entonces es que no... Bueno, eso yo creo que es así además porque he visto muchos programas también de mediums que tienen en el programa y hablando con personas fallecidas tienen las mismas manías que cuando estaban aquí. Entonces, Exacto. Entonces es así, es cierto. O sea, además te dice que estuve con una señora el otro día que estuvo hablando con su madre. Me dice, es muy graciosa esta mujer, ¿eh? Sí, tiene mucho sentido de humor. Pues tienes las mismas manías, las mismas Eres características. tú, es tu esencia, tuyo. El libro este que yo traduje, que es una recopilación precisamente de 128 casos con percepciones concretas verificadas por terceros, se llama El yo no muere. El yo, porque esa cosa que no sabemos muy bien lo que sale y tal, eres tú. Es que, como dices tú, ¿no? Tus manías, tu humor, ¿Quién es el autor? Es un filósofo psicólogo holandés que se llama Titus Rivas. Titus Rivas. Vale. Y sí, un tío con la cabeza así como muy cuadriculada, muy ordenada, es una bellísima persona. Su padre era español, por eso
de Titus Rivas, y es uno de los más de los mejores estudiosos del tema de las ECMs también en Holanda y tal, muy cercano a Pim Van Lommel, al cardiólogo este que hizo el gran estudio del año 2001, etcétera. Hay otro que es británico que trabaja en un hospital en Nueva York. Sam Parnia. John Parnia, eso es. Sam Parnia. Sam, eso es. Uh-huh. Sam. Sí. Sam Parnia. Sí, este lo vi en un programa de Netflix con Morgan. Sí. Sí, este es probablemente es la persona que más ha investigado y sigue investigando hospitalariamente. Este es un intensivista. Este lleva 3 estudios hospitalarios. El primero lo hizo cuando estaba todavía en Reino Unido con Peter Fenwick, que ha muerto hace poco. Eso es. Y luego se pasó a Nueva York y allí ha hecho 2, que son los estudios AWARE. Él los llama el AWARE 1 y el AWARE 2, ¿no? Sí. El AWARE 2 lo ha publicado en 2023, creo que ha sido, los resultados, que tuvieron que pararlo por el COVID porque les pilló el inicio de la pandemia y ya se olvidaron del estudio y siguieron tuvieron que atender ahí a todo el jaleo que tenían, ¿no? Pero sí, este es un tío muy, muy potente, y se ha encontrado con algunos casos de estos muy potentes en sus estudios. Los resultados del AWARE 2 fueron un poquito flojillos, porque tuvieron que parar pronto y todo eso, pero sí, siempre han tenido un porcentaje de ECMs, ¿vale? Y siempre y generalmente han pillado algún caso de percepciones concretas, ¿no? Que es lo que te dice esto, es que no es una invención del cerebro, ¿no? No. O sea, no. Y tantas coincidencias entre tantos de ellos no puede ser una coincidencia. Claro. Es decir, todas las hipótesis estas fisiológicas, que hay muchos científicos que dicen, bueno, esto es que el cerebro funciona mal porque te baja el oxígeno, porque te sube el CO2 en sangre, porque tienes fármacos o exceso de dimetiltriptamina en el cerebro o serotonina, etcétera. Dices, vale, si eso, yo estoy de acuerdo en que eso puede ser como el disparador de la experiencia, lo que te dispara la experiencia. Pero luego cuando tienes detalles de estos, como el de la chapa esta o de otras cosas, dices, no puede ser que sea una cosa cerebral solamente, es que no puede ser. Había una chica también, creo que era colombiana también, que tuvo en el programa un ECM, que estuvo en el hospital y cuando despertó y ya estaba más o menos lúcido, vino el médico a verla, a ver qué tal estaba, pues pensaban que te habíamos perdido. Vete a la planta baja a urgencias, que hay un niño llorando que está solo, no encuentra a su madre. Vete abajo y dice, no hay ningún... Baja abajo, que hay un niño llorando. Y bajó, efectivamente, había un niño llorando buscando a su madre que se la había perdido. Sí. Cosas así. Es como el que cuenta el caso que cuenta San Segarra, de la enfermera que atendió él personalmente. Él lo ha contado un montón de veces, ¿no? Que entró en paro cardíaco, él la estaba atendiendo y reanimando, estaba con un accidente de tráfico tremendo, y cuenta cómo la enfermera le dijo todo lo que estaban haciendo, luego pasó a la sala de al lado y describió las camas que estaban, porque además que era una enfermera del hospital, del propio hospital, donde estaba el hospital de Belviche, y le da la descripción de todo lo que había, las camas que había en unos y otros, y luego va más allá. Por eso digo que puedes ir a donde quieras, pero también estás en un sitio, ¿no? O sea, es algo que tiene una cierta localidad, ¿no? Entonces se fue hasta los quirófanos del fondo y dijo, y en los quirófanos del fondo estaban los de trauma haciendo una operación de cuello de fémur. Y entonces, cuando San Segarra acaba de hablar con esta chica, se baja a urgencias, consulta el planning, los ordenadores de los quirófanos de urgencias, y el día que esta chica ingresó y estuvo tal, estaban haciendo una operación de cuello de fémur en el quirófano del fondo. Es que no hay explicación fisiológica posible que te pueda explicar esto. No hay. No hay. Entonces lo que te decía, esto ya es algo que la propia ciencia está admitiendo. Y esto, digamos que la ciencia puede llegar hasta ahí, ¿no? No puede afirmar qué hay más allá y qué es el más allá y todo eso. Pero este primer paso, digamos que es como la condición necesaria, es la primera condición para que una supuesta creencia en el más allá tenga una base científica, y esto sí que ya está constatado, ¿no? Entonces es muy importante que este primer paso ya esté constatado, ¿no? Científicamente, ¿no? Claro.
claro, Es muy claro. importante. O sea, Pues, no es todo. Entonces, a partir de ahí ya entra la creencia de cada uno, vale, de acuerdo. sí. Pero bueno, pero tienes una base racional importante, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. No, además, siempre hemos dicho, no sabemos si hay más allá hasta que alguien lo viva. Y alguien lo ha vivido ahora y seguimos sin creerlo. exacto, exacto. Hombre, es verdad, hay gente, claro, hay gente que siempre te dirá, hombre, esta gente, no, ninguno ha muerto de verdad. Y dices, vale, es verdad, ninguno ha muerto de verdad porque si no, no nos enterábamos, ¿eh? Solamente nos enteramos de los que no han muerto de verdad, ¿no? Pero digamos que la muerte clínica, en los casos más fuertes, ¿no? El paro cardíaco, ya se sabe que en un paro cardíaco a los 15 o 20 segundos el cerebro se apaga. O sea, el electroencefalograma, ¡paf!, cae abajo Y yo he y se tenido, queda plano. yo he tenido CMs que han muerto 4 horas. 4 horas. 4 horas ya. Es Porque una había una locura. chica que tuvo un accidente de coche y había un accidente múltiple entrando en un túnel en Venezuela, creo que era. Y vaciaron todos los coches y pensaba que pensaba que estaba muerta. Y estaba Madre muerta. mía, madre mía. Entonces, ella, cuando tiene la ECM, vuelve a su cuerpo y oye voces fuera, pero son personas del accidente cogiendo cosas de su coche, que ya Ujú. las ambulancias, los bomberos y todos habían marchado. Madre mía, Toda la gente. Y dijo que yo tuve el accidente sobre las 12 y hasta las 4 de la tarde no me sacaron en el coche. madre mía, Es cuando me desperté. Así que estuvo 4 horas. Ella calcula que estuvo 4 horas muerto. madre mía. Pues eso cualquier neurólogo que oiga este caso dice, esta señora no pudo volver sana. O sea, porque 4 horas con un paro cardíaco, el cerebro No, se te no revive, destroza, ¿no? no lo aguanta. Pues no es así, no es así. No, 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 Entonces, no. claro, o sea, es que son cosas que cuestionan mucho Y a mí me el... encanta. Sí, sí, Que sí. cuestionan lo normativo, me encanta. Exacto, Lo que exacto, cuestionan. ¿eh? Lo que Exacto. tenemos creencias instaurados porque le han dicho desde hace 60 80 100 años, desde que Sí, sí, empezó sí. la medicina, ¿no? Sí, La sí, sí. moderna. Sí, sí, Y sí, no, sí, sí. estamos creando, hay que aceptar también lo nuevo, como ha hecho Sánchez. Claro, claro. Sí, 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 sí. Está aceptando lo nuevo. Y realmente la postura científica es por lo menos observarlo y decir, a ver, esto es un hecho. Y ahora, ¿cómo recoloco yo toda mi teoría? Porque al final es lo que hace la ciencia, ¿no? Hacer una teoría para explicar lo que pasa. Es que esto pasa. Es que Claro. esto pasa. Entonces, hay que ampliar un poco la perspectiva y decir, no es solamente neuronas y glucosa y oxígeno, no, aquí hay algo más que tiene una importancia y un efecto brutal sobre el cuerpo. Y ya Ya, sí, está. sí. Entonces habrá que investigarlo, ¿no? No, no, no. Sí, y esperemos que sí. Sí, Que sí, nos sí. empiecen a investigar. Ahora, con programas como este, como estamos haciendo, y las quedadas de los IANS y todo esto, esperemos las investigaciones Claro. Sí, que sí, yo creo que poco a poco, poco a efectivamente, en poco los últimos años sí que está habiendo una conciencia un poquito mayor y una conciencia seria, ¿eh? Es decir, que no solamente no con todo el sensacionalista, sino eso es, sino serio. con datos detrás, ¿no? Con Eso datos es. detrás. Eso es lo Sí, que queremos, más de eso. sí, Es sí, 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 Alejandro. Y estaremos tú efectivamente. y yo ahí dándole, dándole la chapa hasta que salga. Lo que haga falta. ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? Así señor. estaremos. Pues Sí, a ver si señor. algún día hacemos una mesa redonda con algún ECM, los dos, y hablamos de temas como este, pero con personas que han tenido la experiencia y pueden explicar lo que hemos estado hablando, ¿no? De las sensaciones que han tenido, las emociones y todas estas cosas para dar más información desde una persona que lo ha tenido. Sí, 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 sí. Pues yo encantado. Cuando quieras, me Pues, llamas y a la mesa genial. redonda. Pues de todos modos, espero vernos en el próximo encuentro. Sí, señor. A ver si nos Que vemos no ahí. estuve en este última, pero espero en el siguiente, espero estar. Pues sí, Así sí. pues Ahí muchísimas estaremos. gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has aportado hoy y espero verte pronto. Muchísimas gracias a ti, Peter, y ha sido un placer. Por supuesto. Muy bien. Bueno, Venga, pues susurros, muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos la semana que viene con otra persona, con otro ECM y a ver qué nos cuenta. No sabemos nunca cómo va a acabar esto. So, bueno.